Buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Agradecemos al Señor por este día tan maravilloso, tan precioso, mis amados hermanos, en que ya nos podemos unir a través de este medio, donde siempre estamos compartiendo la palabra del Señor. Y nuestro devocional de este día, el tema que queremos compartir, eh, le hemos titulado ¿Cómo obtener la vida eterna? ¿Cómo obtener la vida eterna? Y para esto abramos nuestras Biblias, mis amados hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el versículo 24. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Entonces, vamos a leer el pasaje y luego oramos, mis amados hermanos. Así dice la palabra del Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos orando, hermanos. Inclina tu rostro. Allí donde te encuentras, hermano, en tu hogar, en tu casita, vamos orando. Soberano Dios, bendito Padre Celestial, queremos agradecerte, Dios amado, por el privilegio que nos das, Dios Santísimo, de poder abrir tu palabra, Señor, y de poder escuchar tu voz, Dios amado. Muchas gracias. Te rogamos también, Padre mío, que perdones todos nuestros pecados, rebeliones, iniquidades, Señor mío. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por el aire que respiramos, Señor, porque podemos movernos, Dios mío. Muchísimas gracias, Santísimo Señor. Te rogamos también, Padre, que a través de este versículo de tu palabra, tú nos hables, Señor, tú nos enseñes, nos motives, nos ayudes, Santísimo Señor. Por favor, Dios mío, que tu Espíritu Santo sea ministrando el corazón nuestro, Señor, y que nos ayude, Padre, para que podamos seguir perseverando hasta que tú nos lleves, Señor, o hasta que tú vengas. Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre mío. Amén, amén, aleluya. Bien, mis amados hermanos, este pasaje es un pasaje muy interesante, ¿no? Dentro de todo el Evangelio de, de la palabra del Señor, de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, en el contexto, mis amados hermanos, de esta escritura, en los primeros versículos de este pasaje, de este capítulo, encontramos a nuestro Señor Jesucristo dándole la completa sanidad a un hombre que estaba postrado, imposibilitado, ¿no? Entonces, con una pregunta que le hizo, ¿quiere ser sano? Entonces, el Señor Jesús sanó a este hombre, ¿no? A este hombre del paralítico de Betesda, como es el título aquí en la palabra del Señor, y le dio completa sanidad. Ahora, en este pasaje que acabamos de leer, ¿no? Encontramos de manera muy personal, muy íntima, nuestro Señor hablándonos, ¿no? Diciéndonos. Eso es lo especial de este pasaje. Porque fíjate lo que dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y es muy interesante, ¿no? Ahora podemos ver en este pasaje, ¿no? Cómo podemos recibir vida espiritual de parte de nuestro Señor Jesucristo y escapar al juicio.
este es uno de los versículos favoritos, como dijimos ya, hermanos, de todo el Evangelio, de la palabra de Dios, de la Biblia. Multitudes han llegado a ser poseedores de la vida eterna mediante este mensaje, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, vemos una razón muy importante. ¿Y por qué, hermanos? Porque la forma que nuestro Señor Jesucristo expone este pasaje es algo sencillo, claro y muy especial para todos nosotros. Porque Él empieza diciendo, ¿no? Mira, de cierto os digo. Es como si, en otras palabras, nosotros dijéramos, ¿no? Por favor, atención a lo que yo voy a decir, o presten atención a lo que les voy a decir. Entonces, esa es la expresión cuando dice, de cierto os digo. Entonces, esta costumbre en la cultura judía era para captar la atención, ¿no?, de los oyentes, del público, para que ellos estuvieran atentos a lo que se iba a decir. Y esa es la expresión que nuestro Señor Jesucristo también encontramos aquí en este pasaje y en muchas otras enseñanzas más que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y que esto tenía que ver con algo importante que Él va a hablar, Él va a decir o va a enseñar. Por eso es que llamaba a que la gente, el público, pudiera estar atento a esta enseñanza. Porque lo que estaba por decir era tan importante, ¿no? Era tan importante. Entonces, Él dice, llama la atención, ¿no?, para que todos podamos poner atención a la enseñanza del Hijo de Dios. Entonces dice, el que oye mi palabra, el que oye mi palabra. Entonces, ¿qué significa oír la palabra? La palabra de Jesús significa no solamente escucharlo, sino también recibirla, creerla, obedecerla. Amados hermanos, muchas personas oyen la palabra de Dios, no escuchan la palabra de Dios, pero no la creen, no la obedecen, no la ponen por obra. Y esto no solamente sucede secularmente, sino también aún en las iglesias. Hay muchos llamados cristianos que oyen el mensaje, escuchan la palabra de Dios, pero no la obedecen. Es por eso que sus vidas no han sido cambiadas, no han sido transformadas, no han nacido de nuevo, mis amados hermanos. Entonces, el Señor está diciendo aquí que su enseñanza ha de ser aceptada como una enseñanza divina, no como cualquier o simple enseñanza, sino como una enseñanza que viene del cielo, ya que se debe creer en Él, ya que se debe creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Él es el verdadero Salvador del mundo. Por eso dice así la palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿no? O sea, creemos a la palabra de Dios, creemos a Jesucristo y creemos al que envió a Cristo. ¿Y quién es el que envió a Cristo? Es Dios, mis amados hermanos, es Dios. Entonces, hay mucha gente, muchas personas que dicen, ¿no?, yo creo en Dios, yo amo a Dios. Así dice, muchas personas dicen así, yo creo en Dios, yo amo a Dios. Pero si esa persona no es consecuente, no honra a Dios, no obedece a su palabra,
entonces lo que está diciendo no tiene un fundamento. No es cierto lo que está diciendo. Porque la gente, hermanos, la gente idólatra, la gente alcohólica, todos dicen creer en Dios. Pero vayamos a la realidad. Sus vidas han sido cambiadas, han sido transformadas, tienen paz, tienen esta promesa que encontramos acá, la vida eterna. ¿Están libres de la condenación? No, mis amados hermanos. Muchos son idólatras y están ahora todavía son aún más condenados. Pero aquí lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo tiene mucha importancia. Por eso dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, creemos la palabra, creemos a Cristo y creemos a Dios, que Dios envió a su Hijo, dice, tiene vida eterna, ¿no? Tiene vida eterna. Y observemos aquí, cuando dice la palabra del Señor, tiene vida eterna, con mucha atención. No dice, el que cree en Jesucristo, no tendrá la vida eterna, ¿no? O sea, eso quiere decir que va a tener en el futuro. No, hermanos, aquí dice, tiene vida eterna. Si hoy mismo creemos nosotros, en el momento, instantáneamente, nos hacemos poseedores de la vida eterna, de esta vida que imparte nuestro Señor Jesucristo. Instantáneamente, así de simple, obtenemos la vida eterna, la vida del Señor. No es solo una vida que persiste para siempre, sino que es una calidad, una vida superior que Cristo nos ofrece. Es la vida misma del Salvador que entregó en la cruz del Calvario, ¿no? Por eso es que tiene valor, por eso es que es divina. Y muchos, mis amados hermanos, entonces no han entendido esto. Solamente ha venido, ¿no?, a su mente y a los labios. Y ellos, porque escuchan a ciertas personas decir yo amo a Dios y yo creo en Dios, también ellos lo dicen, pero no han experimentado en el fondo de su corazón, no han tenido experiencias personal con Dios. Eso sucede solamente con aquellas personas que realmente le aceptamos, le recibimos, le honramos y le obedecemos, mis amados hermanos. Y miren lo que sigue diciendo este pasaje tan importante. Y no vendrá a condenación. Entonces, cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, somos librados de la condenación. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Cristo ya pagó por nuestra condenación, por nuestro pecado. Entonces, Él ya pagó y Dios no puede cobrarnos dos veces. No puede hallarse pago en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en nosotros. Ya no, porque Cristo dijo, consumado es en la cruz del Calvario. O sea, se terminó y no hay nada más que podamos hacer, solamente creer en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo maravilloso de esta enseñanza, mis amados hermanos. Entonces, no solamente es decir yo creo en Dios, sino tenemos que, esa palabra tiene que hacerse carne, tiene que ser viva dentro de nosotros para que podamos experimentar lo que Dios nos está diciendo, lo que Cristo nos está diciendo. Y dice aquí más el pasaje, más dice ha pasado de muerte a vida. O sea, mira, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero por el solo hecho de poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en creer que Él es el enviado de Dios, que Dios ha enviado a ese ser supremo, a ese maravilloso ser, para que Él viniera a morir como nuestro sustituto, como nuestro Salvador. Por ese hecho, dice, hemos pasado de muerte a vida.
¿no? Qué lindo, qué maravilloso es la palabra del Señor. Y todos aquellos hermanos que hemos aceptado a Cristo, tenemos entonces la vida eterna y no vamos a ir a condenación. Dice que ya hemos pasado de esta muerte, hemos pasado ya a vida eterna. Y eso es la que tenemos, mis amados hermanos. Y es una gran bendición para todos nosotros, ¿no? Y antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, en el versículo 1. Ahora tenemos vida eterna, ¿no? Que nos dice, que nos habla este pasaje en el versículo 24. Antes estábamos bajo la ira de Dios, bajo la ira, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36. Ahora estamos libres de la ira de Dios por aquella obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Qué lindo es la palabra del Señor. Antes estábamos condenados por causa de nuestra incredulidad, ¿no? Porque a veces decíamos también en nuestra vida pasada, yo también creo en Dios, yo creo, pero la pregunta era, hermanos, ¿en cuál Dios creíamos? ¿No? Vivíamos endiosados y así está viviendo hoy día mucha gente cuando se les habla del Evangelio. Yo también creo en Dios, yo también sirvo a Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos este pasaje que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando claramente, sencillamente, cómo es que hay que creer para que podamos obtener la vida eterna. No es a nuestro modo, a nuestro modo de creer, a nuestro modo de servir, a nuestro modo de pensar. No es así, sino que es conforme Dios nos ha indicado que debemos de creer, obedecer, honrar y respetar a su Hijo y a su palabra y al Padre. Y esto, cuando hacemos, entonces trae cambio a nuestra vida, trae paz a nuestro corazón, trae sanidad al alma, a nuestro interior y sanidad física como tal, mis amados hermanos. Qué bonita enseñanza aquí la palabra del Señor. Antes estábamos bajo el pecado, ahora estamos libres del pecado, conforme nos dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Antes estábamos perdidos, así como el publicano, ¿no? Estábamos perdidos, mis amados hermanos, pero ahora estamos salvos, así como el apóstol Pablo, como dice en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Estamos salvos por la gracia de Dios. Qué maravilloso. Si usted cree en Cristo, si usted cree en aquel que envió a Cristo, mi amado hermano, usted también tiene vida eterna. Ahora, la pregunta que surge aquí es, hermano, ¿cómo cree usted en Cristo? ¿Cree realmente en aquel que envió al Salvador? Entonces, si no es así, hermanos, tenemos que poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Él es el enviado, el único ser que puede salvarnos. Vamos a orar en esta mañana, mis amados hermanos, y empezar este día lleno de bendición con la palabra de Dios. Vamos orando. Padre, gracias te damos, Dios mío, por este pasaje tan importante, Señor, por este versículo lleno de poder, Dios mío, que nos habla cómo obtener la salvación y la vida eterna, cómo escapar del vicio, Señor mío. Y aquí tú nos dices, Padre Santo, Dios amado, creyendo, Señor mío, en Cristo, creyendo en tu palabra y en aquel que envió a su Hijo, creyendo verdaderamente en el Dios que vive, en el Dios que salva, el Dios que perdona, en el Dios justo. Padre, muchas gracias, Señor. Perdónanos, amado Dios, si es que, Dios amado, no hemos estado creyendo, Señor, verdaderamente, Señor, con todo nuestro corazón, así como Cristo nos enseña aquí en tu palabra. Perdónanos, Dios mío, si es que hemos estado poniendo nuestra confianza, Señor, en los ídolos, en las cosas materiales, poniendo nuestra esperanza, Señor mío,
de repente nuestra profesión, Padre Santo, de repente, Señor mío, en nuestros bienes que hemos obtenido, Señor. Padre, perdónanos por el amor de Cristo Jesús, perdónanos, Señor, y ayúdanos a enfocarnos en Cristo, Señor, a poner nuestra mirada solamente arriba en los cielos, bendito Padre Celestial. Te rogamos que nos ayudes y bendiga a mis hermanos, Señor, que de una y otra manera, Señor, pudieron haber estado desviándose, Señor mío, de tu camino, de tu verdad, de tu palabra, Señor mío. Renuévalos, fortalécelos, ayúdalos a fijar sus ojos en ti, Padre Santo, para que puedan ser bendecidos. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Bendice tu palabra. Bendice, Señor, la vida de todo aquel que escucha este mensaje, amado Padre, que es tu verdadera y santa palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios te bendiga, querido hermano, mi querida hermana. Muchas bendiciones. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Amén.